Hermanos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un video más de su canal. Hoy les hablaré acerca de la confesión, pero quiero empezar este video no sin antes hacer una pequeña oración y los invito a orar. Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, sopla desde los 4 puntos cardinales y ven, impregna este lugar de tu presencia. Ven, Señor mío, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón a tu palabra, Señor. Ven, Señor mío, ilumina nuestro corazón, ilumina esta oscuridad en la que muchos estamos metidos, Padre mío. Ven, te necesitamos a ti, Señor, tú que eres la luz del mundo. Ven, Padre mío. A ti, Virgen Santísima, Madre de Dios, acompáñanos en este compartir de la palabra del Señor. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, como les decía, hoy voy a hablar del tema de la confesión. ¿Por qué nosotros los católicos nos confesamos? Pues sencillamente porque así está escrito en la Biblia. Ya sé que nuestros hermanos separados dicen que no hay que confesarse con un hombre pecador. Pero eso ellos no lo pueden refutar en la Biblia, porque eso es un invento de ellos y no existe en la Biblia, que no hay que confesarse con un hombre pecador. Pero sí hay que confesarse con un hombre pecador. ¿Y por qué nosotros le obedecemos a la palabra del Señor? ¿Por qué nos confesamos? Voy a empezar con la cita de Lucas 17, capítulo 17, versículo del 11 al 15. ¿Por qué nosotros los católicos nos confesamos? Y escuche lo que dice. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Como ustedes saben, la lepra es símbolo del pecado. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense, así nos dice a los católicos, vayan y preséntense a los sacerdotes. Por eso nosotros los católicos vamos y nos confesamos a los sacerdotes. Ah, no, pero es que el sacerdote es un pecador, ¿y cómo me voy a confesar con un hombre pecador igual que yo mejor lo hago directamente con Dios? Sabemos, hermano separado, que el sacerdote es un hombre como yo, es un hombre como usted, peca como yo, peca como usted, se sube a un avión, se sube a un carro como yo, como usted. Es un hombre común y corriente, igual que usted, igual que yo, y sabemos que es pecador. No crea que usted ha descubierto eso. Díganme, ¿qué persona no sabe que el sacerdote es un pecador? Y para muestra, un botón. Hebreos 5.1. Hebreos 5.1 nos viene a decir que el sacerdote es un pecador igual que nosotros. Eso no lo descubrieron ustedes, hermanos separados. Eso
todos lo sabemos. Escuche lo que dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Aquí no dice todo sumo sacerdote es enviado del cielo para confesarnos. No, es tomado de entre los hombres, o sea que es un hombre común y corriente como usted y como yo. Es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Solo lo único diferente, la gran diferencia que nos hace, es que ellos representan en las cosas a Dios. Y continúa diciendo: por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. ¿Por qué es capaz de comprender al ignorante y al extraviado? Dice, es capaz de comprender. Si fuera un ángel el que nos confesara, él no nos comprende, él enseguida nos envía para el infierno. Por eso aquí dice, es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. ¿Cuál es su debilidad? El pecado. Y continúa diciendo, por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. ¿Se da cuenta que el sacerdote es un pecador? ¿Quién no lo sabe? Ofrece dones y sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Y para que nos demos cuenta que el sacerdote es representante de Dios, vámonos a Levítico 5, del 5 al 6. Levítico 5, del 5 al 6. Esa es la única diferencia que hace al sacerdote, que él es representante de Dios. Por eso. Y escuche lo que dice: en todos estos casos el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra. Escuche lo que dice, llevará a Yahvé. Pregunto, ¿Yahvé estará ahí para recibir el sacrificio? Entonces, si no está Yahvé ahí para recibir el sacrificio, ¿quién lo va a recibir? Continúa diciendo, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Por eso el sacerdote representa a Dios en sus cosas. Yahvé no está ahí para recibir los dones y sacrificios. Está ahí el sacerdote. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos 5:1? Que también él ofrece dones y sacrificios por reparación de sus propios pecados, y al igual que por los del pueblo. Por eso el sacerdote es representante de Dios en la tierra. Son enviados de Dios, son ministros de Dios, son los que se encargan de las cosas de Dios aquí en la tierra. Por eso allá en San Juan 20, 21 al 22, que lo vamos a leer, aquí vemos que los sacerdotes, los ministros de Dios, los apóstoles, aún no tienen ese poder para perdonar pecados, aún no lo tienen. Pero, ¿qué reciben de Jesús para tener ese poder? ¿Y a qué los envía? Escuche, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí. ¿Se da cuenta? Como el Padre me envió a mí, o sea, como el Padre lo envió a Jesús, así los envío yo también. ¿A quién está enviando? A sus discípulos, a sus 12 apóstoles, a los sacerdotes. Escuche lo que dice el 22. Los sacerdotes aún no tienen poder ahí, todavía no tienen poder. Pero escuche lo que dice el 22, cómo Jesús les transmite ese poder. Escuche,
Dicho esto, sopló sobre un soplo. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo reciben el poder. Ellos no lo tenían. A través del Espíritu Santo reciben el poder. Ya que les dio el poder, vamos a ver a qué los va a enviar. Dice el 23: a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. O sea, a los católicos que perdonen les serán perdonados. A los protestantes que no se les perdone, no se les será perdonados. A eso los envió, a perdonar pecados. Ahora los hermanos separados dicen que en la tierra no hay poder para perdonar pecados. Pues ya les he comprobado aquí en la Biblia que sí hay poder para perdonar pecados. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Ellos no lo tenían. Ahora, si lo quiere más directamente, se lo voy a mostrar allá en Mateo 9 del 1 al 8, donde nos confirma que sí hay poder en la tierra para perdonar pecados. Escuche y subraye las palabras clave. Dice: Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Aquí nos está dando una enseñanza, nos está mostrando que en la tierra hay poder para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque al paralítico se lo llevaron, ¿para qué? Para que lo curara corporalmente, del cuerpo, no del alma. ¿Por qué Jesús lo cura primero del alma? Para que sepan que en la tierra hay poder para perdonar pecados. Continúa diciendo: algunos maestros de la ley pensaron, o sea, algunos protestantes, no algunos, muchos protestantes pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Que es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Ahora escuche lo que dice el versículo 6. Sepan pues, les dice Jesús, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Se da cuenta? El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Ya sé que usted me va a decir: el Hijo del Hombre se refiere a Jesús, o sea, Jesús mismo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pues bien, ahora yo le voy a comprobar dónde habla en plural, los hombres. Continúa diciendo y dice: entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Escuche lo que dice el versículo 8. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Los hombres. Aquí no dice no les dio poder a los hombres. Hermano separado, muéstrame un capítulo y un versículo donde diga que no les dio poder a los hombres, y me callo la boca, porque aquí dice que les dio poder a los hombres. ¿Se acuerdan allá donde sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo? Ellos no tenían ese poder, se lo sopló para que recibieran el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo reciben ese poder. El sacerdote no perdona por su propia cuenta. Dios mismo está ahí presente en el sacerdote y Él es el que nos perdona, no el sacerdote. El sacerdote está como representante de Dios. Por eso
les dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en el sacerdote. Ustedes es lo que dicen, que solo Dios perdona los pecados y que en la tierra no hay poder. Ciertamente Dios es el único que perdona los pecados, pero a través del sacerdote. Y escuche lo que dice Marcos capítulo 1 del 4 al 5. Dice: es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ahí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y del pueblo de Jerusalén acudía a Juan para confesar sus pecados. Hermano separado, pregunto, ¿Juan era Dios? Que ustedes dicen que solo el que perdona es Dios. Dígame, ¿Juan era Dios o qué era Juan? Un representante, un enviado de Dios. Por eso él predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. A los sacerdotes les dio ese ministerio, les dio ese poder, les dio el mensaje de la reconciliación. ¿Sabe lo que significa reconciliación? Que es más conocido como confesión. Vámonos a Segunda de Corintios capítulo 5 del 18 al 19. Segunda de Corintios 5, 18, 19. Y escuche lo que dice: todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Continúa el 19. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. A nosotros, dice Pablo, les entregaba el mensaje de la reconciliación. Y escuche lo que dice el versículo 20, como lo dice Pablo: nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Ahí está, como representantes de Cristo. ¿Qué es embajador? Representantes de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. ¿Para qué les dio el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo el que actúa en el sacerdote, como si Dios mismo les exhortara por sus bocas. Y continúa diciendo: en el nombre de Cristo le rogamos. Estas las voy a hacer, estas palabras las voy a hacer mías. Escuche lo que dice: y se los digo a ustedes, hermanos separados. En el nombre de Cristo le rogamos. O sea, que no se hagan del rogar. Déjense reconciliar con Dios. Ya deje de decir que no hay que confesarse con un hombre pecador, porque también de eso va a entregar cuentas a Dios, por estar calumniando al Espíritu Santo, por decir que no hay que confesarse con un hombre pecador, que el Espíritu Santo no está en los sacerdotes. Por eso también va a entregar cuentas, así como yo también entregaré cuentas de lo que he hecho. Ahora, si lo quiere más claro, vámonos a Santiago 5, 16 al 20. Y escuche lo que dice Santiago 5, 16 al 20.
Usted no puede mostrarme una cita bíblica donde diga, hay que confesarse directamente con Dios. Y yo le voy a mostrar en esta cita bíblica todo lo contrario. Escuche lo que dice. Reconozcan sus pecados unos ante otros. ¿Se da cuenta? Reconozcan sus pecados unos ante otros. Ahí no dice, reconozcan sus pecados directamente con Dios. Ahí la mentira de ustedes, hermanos separados, se va para el suelo. Dice, unos ante otros. Y yo por eso, hermanos, hago este video para que ustedes, hermanos separados, se den cuenta que están en un error, calumniando al católico, y ese es un gran pecado, la calumnia. Por eso yo les doy capítulo y versículo. Si se quiere convertir, si quiere tomarlos, bendito sea Dios, y si no los quiere tomar, Dios no deja de ser bendito, lo tome o no lo tome. Y yo hago estos videos para que tan siquiera una persona los considere. ¿Y por qué yo hago estos videos? Escuche lo que dice el versículo 19 al 20 de ese mismo libro, Santiago 5, 19, 20. Escuche. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva a un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Por eso yo les doy capítulo y versículo con la Biblia en mano, para que no vayan a decir que son inventos míos. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo, quiero salvar tan siquiera un alma del mal camino. Con un alma que tome estos capítulos y estos versículos, bendito sea Dios. Por eso lo hago, porque creo en la palabra del Señor, que el que aparta a un alma de su mal camino, Dios perdona muchos pecados. Por eso me tomo el tiempo de subir estos videos, hermanos. Y escuche lo que dice a los que aceptan la fe a través de la confesión. A través de la confesión estamos aceptando nuestra fe. Escuche lo que dice Hechos 19, 18. Dice, muchos de los que habían aceptado la fe, ¿se da cuenta? Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Nosotros los católicos, como aceptamos la fe, vamos y nos confesamos porque tenemos esa fe en el Señor, que Él es el que nos perdona, no el sacerdote. El sacerdote solo absuelve del pecado, no perdona a Él. Él solo absuelve. ¿Por qué? Porque es representante de Dios en sus cosas. Por eso, hermanos separados, no nos vale decir, como lo dice Romanos 10:9, como lo vienen diciendo ustedes, hermanos separados, que esta cita obviamente que ustedes se la saben de memoria. Lo que dice Romanos 10:9, todo el que confiese con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Mentira, no te dejes engañar. Así de fácil no es. Tienes que aceptar la fe. Tienes que cumplir lo que Cristo, lo que Dios manda. No solo aceptar la fe. Por eso en San Lucas 6:46, que lo vamos a leer, Lucas 6:46, y escuche lo que dice. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Hermanos separados, ¿por qué le llaman Señor, Señor, y no hacen lo que Él quiere?
Y escuche lo que dice Mateo 7:21. Dice Mateo 7:21, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Escuche, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. El que hace la voluntad, no el que solo confiese con sus labios que Jesús es el Señor y seré salvo. No, así de fácil no es. No te dejes engañar, hermano católico, hermano separado, no te dejes engañar por los fulanos pastores, porque a ellos solo les importa esto, mira. No les importa tu alma, no tienen temor de Dios. Si no les importa, si no tienen temor de Dios, dime, ¿les va a importar tu alma? A ellos los que les importa es el diezmo. Ellos sí defienden el diezmo a capa y espada, y la palabra de Dios les importa un soberano cacahuate. Menos les va a importar tu alma. Porque aquí nos dice, más bien entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad de Dios. No es así de fácil que el que confiese con sus labios que el Señor, que Jesús es el Señor, se salvará. No, ustedes, hermanos separados, rechazan lo que Dios manda. Rechazan el sacramento de la confesión, dicen que porque hay que confesarse con un hombre pecador. Y cuando lo rechazan, cuando ustedes rechazan a sus enviados, cuando rechazan a sus ministros, es como rechazarlo a Él, y están rechazando directamente a Dios. Escuche lo que dice Lucas 10:16. Dice Lucas 10:16, quienes escuchan a ustedes me escucha a mí, quienes rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Si ustedes quieren seguir rechazando a sus enviados, están en toda su libertad, pueden hacerlo, pero se las verán con Él, con Dios. Por eso les repito que solo los consagrados, los ungidos, no cualquier hombre, solo los consagrados, los enviados, los ungidos pueden hacer estas cosas de Dios, pueden representar a Dios. Escuche lo que dice Levítico 16:32. No cualquier hombre. Escuche, el sacerdote que haya sido ungido consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Aquí está claro, el sacerdote que haya sido ungido y consagrado en lugar de su padre. Los 12 apóstoles están consagrados, están ungidos. ¿Por quién? Por Cristo directamente. ¿Y cómo siguen siendo ungidos? ¿Para qué sopló Jesús sobre ellos? Para que recibieran el Espíritu Santo. Ustedes dirán que solo los consagrados y los ungidos son los apóstoles, pero no, así no es. Entonces para ustedes solo los ungidos y los consagrados que son los apóstoles y la cosa termina ahí. No, así no es. Por eso, cuando usted se acuerda, cuando Judas Iscariote se ahorcó, ¿cuántos discípulos quedaban? ¿Cuántos apóstoles? ¿Cuántos eran? 11. ¿A quién agregaron? ¿A quién más agregaron? A Matías. ¿Cómo? Si ya no estaba Jesús, ya no estaba Dios. ¿Cómo lo agregaron? A través de la imposición de manos, que nosotros le decimos la sucesión apostólica. A través de la imposición de manos se transmite el Espíritu. Por eso nosotros en la Iglesia Católica tenemos a los sacerdotes por santos. No son santos,
pero los tenemos por santos. ¿Por qué? Porque así nos lo pide Dios. Escúchelo allá en Levítico 21:8. Dice Levítico 21:8: al sacerdote lo tendrás por santo. Dice, al sacerdote lo tendrás por santo. No es santo, sin embargo, lo tendrás por santo. ¿Por qué? Pues él ofrece el pan de su Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo, yo Yahvé, que les santifico a ustedes. Por eso nosotros al sacerdote lo tenemos por santo, porque son los ungidos de Dios, son los consagrados por Dios, son los que le representan en las cosas a Dios. Recuerda lo que dice 2 de Corintios 20, 2 de Corintios 5 al 20 en adelante, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Yo solo le paso los capítulos y los versículos, hermanos separados. Si usted los quiere tomar, tómelos. Si no los quiere tomar, me da igual. Y por último, para aclarar este tema, hay una cita que nuestros hermanos separados le leen mucho al católico, que casi todo mundo la sabe, que es Jeremías 17:5, que la vamos a leer. Así habla Yahvé: maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero así no dice. ¿Por qué? Porque los hermanos separados hasta ahí leen la cita bíblica. Dicen, maldito el hombre que confía en otro hombre, y ya. ¿Por qué no dice así? En primer lugar, porque ahí tiene una coma. La coma significa que sigue. Si tuviera un punto, entonces sí les creería. Pero la coma significa sigue, y lo voy a seguir leyendo. Que busca su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Ahora vamos a aclarar punto por punto. Aquí no dice maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. Confiar y confesar son palabras muy distintas. Confiar, me está diciendo aquí la Biblia, que si yo confío en un charlatán, en un brujo, en uno de esos que leen las cartas, estoy confiando en un hombre y estoy apartando mi corazón de Yahvé si confío en una persona de ese tipo. Y confesar, ¿sabe cómo se dice en griego confesar? Homologeses. ¿Qué quiere decir homologeses? Esta es una muy mala interpretación, hermano separado, que le estás dando a las Sagradas Escrituras, que ya entregarás cuentas por eso. Al igual que todos, vamos a entregar todos cuentas por nuestras cochinadas. Significa confesión diaria de toda la vida. Dos palabras con un significado muy distinto. Yo sé, hermano separado, y ustedes lo dicen, que ustedes no tienen pecado, porque eso es lo que siempre andan diciendo, que pecado no tienen, que solo los pecadores son los católicos. Y sí somos pecadores. Pero escuche lo que dice Primera de Juan 1:8. Escuche lo que dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, escuche lo que dice, si decimos que no tenemos pecado, usted, hermano separado, que dice que no tiene pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Te estás engañando cuando dices que no tienes pecado. Todos somos pecadores. El único puro, el único santo de todos los santos que ha existido, existe y existirá, es Jesús de Nazaret. Es el único que no tiene pecado.
Y termina diciendo, y la verdad no está en nosotros. También por ese pecado vas a entregar cuentas, por decir que no tienes pecado, porque la verdad no está en ti y estás diciendo una mentira. Y por eso yo quisiera acabar con esta cita bíblica. Si la quieres tomar, bendito sea Dios, y si no la quieres tomar, no la tomes. Isaías 1:18. Aquí el Señor les está hablando, hermanos separados, a través de mí. Olvídense que me están viendo a mí. Les voy a leer Isaías 1:18. Dice, ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Arrepiéntanse, hermanos, de todo corazón les digo, arrepiéntanse. Aún están a tiempo de arrepentirse y hacer lo que Jesús manda. Arrepiéntanse, no tengan miedo en confesarle sus pecados al Señor como Él lo quiere. Ya lo dice la Escritura, que aunque sus pecados sean colorados, Él se los hará blancos como la nieve. Que aunque sean púrpuras, se volverán como lana blanca. Ese es el mensaje que yo les doy. Espero que algún día lo tomen. Si lo toman, qué bueno, y si no, ya es decisión de ustedes. Y yo termino aquí, hermanos. Espero volvernos a ver en otro video, Dios mediante. Que Dios les bendiga y que tengan un buen resto del día. Hasta la próxima.